Hay una brecha en Perú que es difícil de ignorar. Es ese abismo económico que separa a quienes hacen las leyes de la gente que los puso ahí. Hoy vamos a analizar de cerca esa distancia usando datos públicos y reportajes. Así que vamos a empezar. Miren, antes de meternos en cualquier número, es clave escuchar esto. Es la voz de María Lozano, y su frase, tan corta y tan dura, nos pone los pies en la tierra. Nos recuerda la realidad de millones de personas y le da una dimensión humana a todo lo que vamos a ver a continuación. Y aquí lo vemos clarísimo. Es el choque de dos mundos en un mismo país. Por un lado, la pelea de todos los días para sobrevivir con casi nada. Y por el otro, la idea de sueldos que para la gran mayoría son de otro planeta. Entonces, a ver, ¿de cuánta plata estamos hablando en realidad? Vamos a desmenuzar lo que gana un congresista. Porque, ojo, el sueldo que sale en la boleta, esa es solo una parte de la historia. Esta es la cifra que todo el mundo conoce, ¿no? 15.600 soles. Luego de los descuentos, te quedan unos 10.000 en el bolsillo. Uno pensaría que ahí termina la cosa, pero no, para nada. Y es aquí donde el asunto se pone más interesante. Además del sueldo, reciben más de 7.600 por asignación por función y otros 2.800 por gastos de representación. Y el detalle clave es que esta plata se entrega en cheque y no tienen que andar justificando en qué se gastó cada sol. Entonces, si hacemos la suma, el ingreso real de un congresista se acerca a los 26.000 soles al mes. O sea, estamos hablando de más del doble del sueldo neto que la mayoría conoce. Bueno, ahora dejemos el sueldo mensual y miremos la película completa. Porque el verdadero impacto, el que de verdad sorprende, se ve en cómo ha crecido el patrimonio personal de los legisladores desde que asumieron el cargo. Y acá los números se ponen serios. Y que quede claro, no estamos hablando de uno o dos casos aislados, para nada. Es un patrón. La gran mayoría, 120 de 130 congresistas, son más ricos ahora que cuando entraron al Congreso. Para que se entienda la escala de esto, veamos un caso que llama mucho la atención, el de Edgar Tello. Antes de ser congresista, declaraba ganar 2.200 soles al mes, sin ninguna propiedad. 3 años después, su patrimonio declarado es de más de 86.000 soles, y hasta se compró una propiedad pagando al contado. A ver, pongamos eso en un porcentaje para que duela más. Es un aumento de más del 39.000%. El número es tan salvaje que es difícil hasta de imaginar, pero bueno, este gráfico ayuda a entender la escala de la que estamos hablando. Y como decíamos, el caso de Tello no es único. Miren la tabla. El patrón se repite por todos lados. Aumentos de miles de puntos porcentuales. Gente que multiplicó sus ingresos por 10, por 15, por 20. E incluso el caso de Segundo Montalvo, que pasó de declarar 0 ingresos a más de 300.000 soles al año. O sea, es algo sistémico. No hay vuelta que darle. Ok, pero para ser justos y tener el panorama completo, hay que escuchar la otra campana. ¿Qué dicen los congresistas? ¿Cómo justifican estos sueldos y gastos? Bueno, aquí tenemos una explicación directa del congresista Wilson Soto. Su argumento es que esos bonos son para cubrir los gastos de su trabajo, como los viajes, sobre todo para los que representan a regiones lejanas y de difícil acceso. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Está bien, hay gastos de representación, de transporte, pero ¿esos gastos de verdad justifican que el patrimonio personal se dispare de una forma tan extraordinaria? Es una pregunta que queda ahí, flotando en el aire. Y mientras uno le da vueltas a esa pregunta, esta es la otra realidad. La de las ollas comunes que hacen malabares para poder comprar un balón de gas. Un balón que para las familias más pobres puede costar casi lo que ganan en una semana entera. Un país donde para muchos comer carne es un lujo que se dan 1 o 2 veces al mes. Todo esto nos obliga a dar un paso atrás y a pensar en algo más de fondo, sobre lo que significa realmente tener uno de estos cargos. Y para complicar más el panorama, hay que sumar otra cosa. Varios de los congresistas con estos aumentos de patrimonio también enfrentan acusaciones muy serias en los casos de los mochasueldos. O sea, se les acusa de haberse quedado con una parte del sueldo de sus propios trabajadores. Pero bueno, también hay que decir que la presión de la gente sí funciona. Hace poco hubo una propuesta para subir los sueldos todavía más, y por la reacción pública la tuvieron que retirar. Eso sí, ojo con el por ahora, porque la discusión seguro no ha terminado. Y cerramos con esta idea. Cuando parece que ser un servidor público es el camino más rápido para volverse millonario, mientras muchísimos ciudadanos pelean para poder comer, la pregunta es inevitable.
¿qué significa realmente servicio público? La respuesta que le demos, bueno, esa respuesta define las prioridades de un país entero.